Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Nos acompañan los compañeros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, de la CEMPA, vienen compañeros que son parte de la Comisión Política Nacional de la CEMPA, vienen varios compañeros aquí acompañándonos. Queremos comentarles a ustedes que estamos preocupados por el tema del campo en nuestro país. En el tema del presupuesto para el campo, en términos reales, tenemos una disminución del presupuesto de un poco más de cerca del 3.5%. Hay una disminución real del presupuesto para el campo. No nomás hay una distribución disminuida, porque prácticamente el presupuesto casi se mantiene igual, pero si tomamos en cuenta la inflación y una disminución ligera en el presupuesto, sí hay un golpe para el campo en el marco presupuestal. Nosotros estamos convencidos y estamos dando la lucha por lograr la autosuficiencia alimentaria, la necesidad de que nuestro país recupere la producción nacional de alimentos, que seamos autosuficientes, que produzcamos lo que se necesita en maíz, lo que se necesita en frijol, lo que se necesita en trigo, en arroz y en leche, que son como que los productos fundamentales donde se ha centrado la atención y el apoyo del gobierno federal y del campo de nuestro país. Creemos que es muy importante atender la realidad nacional. Nos preocupa porque en estados como Chihuahua, Zacatecas, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, toda la parte del centro norte del país, pues las parcelas, a diferencia del centro sur del país, las parcelas son parcelas generalmente de 20, 30 hectáreas, la parcela con la que se dotaron los ejidos. No puede ser que una dotación de ejidos ponga a la gente al margen de la ley y al margen de los programas que deben de beneficiar. Si la gente tiene una parcela agrícola, una parcela que se le dio en el ejido como parte de su dotación de ejido, no es posible que la parcela de 10 hectáreas o 20 hectáreas quede al margen de la propuesta de los programas como fertilizantes, precios de garantía y producción para el bienestar. No es posible tampoco que los programas todos tengan un incremento por lo menos similar al de la inflación, con excepción de los programas para el campo. Si vemos que el programa de adultos mayores se incrementa año con año, ligeramente para que no pierda poder adquisitivo, a diferencia de los programas para el campo, desde el 2019 que se instaló el programa de producción para el campo, no ha subido un solo peso. Esto significa que hemos perdido en estos 6 años, ya casi 7 años, 6 años, hemos perdido el valor adquisitivo del programa a favor de los productores rurales. Entonces pensamos que debe de incrementarse por lo menos a 20 hectáreas, porque es muy diferente del centro sur del país, donde generalmente hay más agua, más lluvias, hay mejores condiciones productivas, que en el centro norte del país, aunque es donde se produce más la agricultura comercial, pero que generalmente para poder producir, para poder alimentar una familia, requieres una superficie mayor de hectáreas para poder lograr darle cierta vida digna a la familia del campo del centro norte del país. Nos preocupa en el tema del campo también que hay grandes rezagos agrarios.
Hay muchos, hoy un poco en la mañanera, con la presidenta se abordaron estos temas. Nosotros pensamos que el Tribunal Agrario pues debe de desaparecer el Tribunal Agrario y debe de pasar a ser parte de una sala especializada como es el Tribunal Electoral de la Corte del Poder Judicial Federal. O sea, en la justicia agraria no podemos seguir teniendo aparentes juzgados de plena jurisdicción cuando son juzgados prácticamente administrativos, y que en el marco de poder hacer la reforma al 27 constitucional en 1992, los tribunales agrarios por parte del gobierno de Salinas de Gortari fueron entregados prácticamente al PAN. Es como entregarle la iglesia a Lutero, o sea, fueron entregados al PAN, y pues tenemos una casta de abogados y de magistrados conservadores en el Tribunal Agrario que generalmente dictaminan en contra del interés público, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de los productores rurales, en contra del interés de las comunidades indígenas y en contra de los ejidos en nuestro país. Hoy nos preocupa también el tema de la ley del agua, que ya se anunció por la presidenta, aunque la presidenta plantea que dejará de ser una mercancía porque se va a prohibir la compra de derechos del agua. En el fondo, la propuesta no deja de tener matices neoliberales, porque una concesión de agua para un ejido, o sea, no aparece en la ley lo que significan las dotaciones colectivas. Durante muchos años las dotaciones de tierra iban acompañadas de las dotaciones de agua en las resoluciones presidenciales. Entonces no hay una cabida, no hay un registro, así como el registro agrario nacional, un registro nacional de agua, donde las dotaciones colectivas tengan un registro y cuenten con una protección. Entonces, cuando termina la fecha de la concesión se pierde, pierdes tu derecho de agua. Prácticamente vas a tener que andar gestionando un nuevo derecho que te va a dejar en manos muchas veces de la corrupción de las instituciones. Entonces, creo que es muy importante revisar la ley del agua. Nos preocupa que pareciera que la gente que hizo la reforma, la propuesta, el despacho, la consultoría que hizo la reforma del agua en tiempos de Salinas en el 92, que se modificó la ley de aguas por la ley de aguas nacionales, él es el mismo despacho que hizo ahora esta reforma. O sea, la verdad es que nos parece sumamente grave dejar en manos de estas gentes una reforma tan importante como es la reforma del derecho al agua del pueblo de México, de las mujeres y hombres mexicanas. Entonces, creo que es muy importante ver estos temas. En el tema de la producción de granos a nivel nacional, nos preocupa que hoy vamos a tener una mejor cosecha, ha habido mayor agua, las presas, la mayoría están llenas, muchas presas, hasta las de la Ciudad de México, del Cutzamala, ya andan en por arriba del 90% de la captación. Solamente en el norte del país las presas andan entre el 50-60%, lo que es Sonora, un poco Chihuahua, lo que es Baja California Norte. Entonces, es muy importante, va a haber una mayor cosecha de frijol, pero no se ha anunciado el tema de los precios, ni tampoco el tema de los volúmenes. El año pasado, después de 3-4 años de sequía, el año pasado se acopiaron 60,000 toneladas de frijol, pero prácticamente no había cosecha de frijol. Y este año donde solo Zacatecas está planteando que va a tener una cosecha de cerca de 300,000 toneladas de frijol, Durango, que siempre ha tenido una cosecha de 120, 150,000 toneladas de frijol, Chihuahua, que realmente tiene una cosecha de 40, 50,000 toneladas de frijol, pues solamente lo que se hizo el año pasado
de 60,000 toneladas son totalmente insuficientes para mantener un precio de garantía a favor de los productores. Entonces sí necesitamos no nada más buscar que el precio se anuncie con tiempo y con oportunidad, porque ya la cosecha de frijol de los sistemas de riego pues se levanta en agosto, principios de septiembre, ya la tenemos la cosecha de frijol de los sistemas de riego, o sea, lo que es el frijol de riego. Hoy estamos esperando la gran cosecha de temporal, porque la principal cosecha de granos de frijol es en el mes de noviembre, diciembre de cada año. Entonces es muy importante tener un buen precio de referencia y buscar que combatamos con firmeza. Le hacemos un llamado a Omar García Harfuch y a las autoridades responsables, porque el gran problema es el tema de la extorsión en el campo. Les cobran a los productores 1,000 pesos por venta de cabeza de ganado y les compran el frijol a 16, 17 pesos, cuando la delincuencia lo compra a 16, 17 pesos y lo vende en alimentación para el bienestar a 27 pesos, que es actualmente el precio de garantía. Estamos pidiendo que el precio del frijol suba a 30 pesos y que se nos aclare el tema de los volúmenes a copiar, no como pasó el año pasado, que acopiaban 5,000 toneladas y únicamente acopiaban a los que ellos querían. Cerraban las bodegas y las volvían a abrir y las abrían nada más para que los coyotes o la delincuencia metiera su frijol y no los productores. Hoy necesitamos que el precio repercute directamente con los productores del país. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con el campo. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala el día de ayer acordó que vamos a tener nuestra próxima Asamblea Nacional Plenaria el próximo día 19 de octubre. El día 20 de octubre vamos a acudir al foro que se va a hacer aquí en la Cámara de Diputados sobre el tema del campo, al foro que se llama Voces del Campo, para dar nuestras opiniones sobre la problemática del campo en México. Y el día 21 vamos a hacer una gran movilización nacional por los derechos de los campesinos, por la autosuficiencia alimentaria tan importante para nuestro país. Necesitamos hoy avanzar. Con nuestra presidenta hemos logrado, y con nuestro expresidente Andrés Manuel, iniciar un proceso de recuperación de la industria petrolera, de la industria eléctrica nacional, de los ferrocarriles, de los aeropuertos, de los puertos nacionales. Hemos logrado un avance importante, pero hoy necesitamos avanzar también en la autosuficiencia de la producción de granos en nuestro país. Creo que había que buscar ponerle hasta aranceles a los granos que se importan. Tenemos graves problemas en la producción de caña de azúcar, porque la verdad es que las aduanas están introduciendo azúcar que no la presentan como azúcar, sino como derivados. Hay huachicola al azúcar, o sea, entran productos con otros derivados del azúcar, que es azúcar, que vienen a competir deslealmente con la industria azucarera nacional. Necesitamos proteger nuestra industria azucarera nacional, necesitamos proteger nuestra ganadería nacional, también, que es muy importante. Entonces, hay temas que tienen que ver con el campo, que tiene mucha importancia. Hoy necesitamos darle valor agregado. Hoy, si los norteamericanos nos cierran la frontera para la venta de ganado en pie, pues vendamos ya la carne procesada, los cortes de carne. Si nos cierran la frontera o le ponen aranceles al tomate, pues vendamos productos del tomate, los jugos del tomate, las salsas del tomate. O sea, necesitamos industrializar, darle valor agregado a nuestros productos aquí en nuestro país, y para eso se requiere inversión y crédito y apoyo a los productores nacionales. Vamos a pedirle al compañero, a la compañera Claudia Serapio, que va a abordar un poco el tema de la tierra, el tema de la corrupción, el tema de la aplicación de una mala justicia agraria, de los vicios que tienen los tribunales
y el contubernio que hay veces entre los tribunales agrarios y los grandes potentados y los grandes monopolios en el campo de nuestro país. Entonces vamos a pedirle a la compañera Claudia que se alían y se asocian para el despojo, para el atraco de la tierra y del agua de los campesinos de México. La compañera Claudia Serapio va a hacer uso de la palabra y se prepara el compañero Alfredo Echeverría. Adelante, Claudia. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala el día de ayer estuvo en sesión plenaria nacional y acuerda pues distintas formas de expresión para atender la problemática que aqueja a nuestra asociación civil. En primer lugar, nosotros queremos decir que somos una organización agraria importante. Yo creo que de nacimiento, de 46, 47 años, que ha venido atendiendo de manera puntual la problemática agraria. Y nos ha tocado de todo: revisar expedientes incompletos, revisar dotaciones que se han generado de manera parcial, ¿verdad? Y que hasta la fecha están prevaleciendo en las distintas instituciones, llámese Registro Agrario Nacional, Terrenos Nacionales, Tribunales Agrarios y toda una serie de dependencias que tienen la responsabilidad de acotar una respuesta a los campesinos del país. Sin embargo, movilización tras movilización, los 10 de abril hemos sentado un posicionamiento importante de cada una de las organizaciones y hemos definido, ¿verdad?, cuál sería la estrategia. Nosotros en este gobierno y en el anterior propusimos el hecho de que se generara un presupuesto importante para dar respuesta a la compra de tierras, al rezago agrario, a la atención de ejidos y comunidades que no han sido beneficiadas de manera total en su dotación. Sin embargo, esto ha sucedido, ¿verdad?, con los planes de justicia solamente, pero el país, o sea, tiene varios prietitos en el arroz que se tienen que atender. Sin embargo, también nosotros vemos, ¿verdad?, que la responsabilidad de las instituciones ha sido de manera lenta, imparcial, y yo creo que no hemos tenido una respuesta suficiente a nuestros planteamientos. Por ejemplo, en el caso de aguas y tierras, ¿verdad?, nosotros, o sea, hemos leído, ¿verdad?, en cada una de las dotaciones de distintos aspectos agrarios, llámese ejido, llámese bienes comunales, ¿verdad?, que va incluida la situación, o sea, de poder gozar de los manantiales, de las tierras y aguas para el consumo a las comunidades, o sea, que están poblando estas importantes comunidades. Sin embargo, año tras año se refleja, ¿verdad?, distintas formas de corregir, ¿verdad?, las iniciativas que se generan en esta casa del pueblo, se dice, ¿verdad?, pero nosotros, o sea, entendemos que lo más importante es dotar de manera social la tierra y todos sus recursos naturales. Sin embargo, para nosotros es importante, ¿verdad?, que se juegue muy puntualmente la responsabilidad de la certeza jurídica. Nosotros no vemos que los tribunales agrarios resuelvan, ¿verdad?, los problemas sustanciales de cada uno de los expedientes. Al contrario, su opinión va sustentada en el Código Mercantil, ¿verdad?, y eso de alguna manera refleja que hay una forma, o sea, de definir y de dar la respuesta a cada una de los núcleos agrarios. Nosotros consideramos, ¿verdad?, que los tribunales juegan un papel importante. Sin embargo, la situación tiene que ir en orientación de que
nosotros, concibimos, la Revolución Mexicana como un proceso importante, ¿verdad?, que restauró el agrarismo mexicano. Para nosotros es importante, ¿verdad?, que se vislumbre una buena respuesta al campo mexicano. Y desde ese punto de vista, hoy que viene la discusión del presupuesto aquí en la Cámara de Diputados, nosotros señalamos que se tiene que definir cuál sería la política pública más importante para el campo, ¿verdad? Nosotros, tenemos que asumir la responsabilidad de las grandes importaciones que se está generando este país. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar, de que se ha denunciado, no se ha parado, no se ha incentivado la producción mexicana en ese sentido, ¿verdad?, de darle crédito suficiente al campesinado de los distintos ejidos para que el ejido sea rentable. Al contrario, nosotros vemos un ejido pulverizado, un ejido con mucha migración, y en ese sentido nosotros, pretendemos, que se haga un estudio, ¿verdad?, de que si los ejidos siguen funcionando. Nosotros, estamos convencidos, que la participación comunitaria tendría que estar reflejando, ¿verdad?, el interés social de la tierra y la producción. Y en ese sentido, ¿verdad?, varios de los agremiados y de los no agremiados, ¿verdad?, hemos coincidido en que se necesita una gran reforma agraria, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante, que se considere por parte de esta Cámara ese rubro, ¿verdad? En el caso, de la responsabilidad que se genera por parte de los núcleos agrarios. Yo creo que hemos caminado de manera suficiente en cada una de las instituciones y solamente hay una respuesta, pues, de una atención, pero no una respuesta a los planteamientos generales, que corresponde a cada ejido. Entonces, nosotros estamos en el entendido, ¿verdad?, de que estaremos pidiendo y expresándonos en cada una de las instituciones por una respuesta segura, pronta, expedita, y en ese sentido poder recuperar, ¿verdad?, la participación de cada uno de los ejidos. Muchas gracias. Bueno, sobre el tema de los granos, el tema de la producción, es importante también señalar que recientemente se ha planteado el tema de que el precio del maíz, el precio de garantía de maíz en el programa de precios de garantía que maneja Alimentación para el Bienestar, suba a 7 pesos. Habíamos dejado siempre al maíz en el tema de la Bolsa de Chicago, de los precios que se fijan en la Bolsa de Chicago, y que eso había estado golpeando, había llegado el precio del maíz a 5 pesos con 50 centavos, o sea, 5,500 pesos la tonelada. Hoy se retoma el tema de que el precio del maíz suba a 7 pesos, cuando la tortilla está cerca de 25 pesos, a veces hasta 30 pesos en las tiendas. No es posible que siempre los productores paguen los platos rotos de la cadena productiva de los alimentos en nuestro país. Sobre este tema de los granos, reconociendo que hay una propuesta importante para incrementar el precio al maíz, precio que tuvo hace algunos años, hace 2, 3 años el precio era de 7 pesos, de repente la Bolsa de Chicago bajó los precios del maíz, aunque lo que establece la Bolsa de Chicago es el precio del maíz amarillo, pero eso aquí en México se aplica a rajatabla y perjudica a los productores de maíz blanco, sobre todo de Sinaloa, de Jalisco, de Guanajuato, de Tamaulipas, de Chiapas, del Estado de México, que son los estados más importantes en la producción de maíz. Lo que no se ve claro es ese diferencial entre el precio al que se le paga al productor y el precio que tiene la tortilla en el mercado.
O sea, al final los niveles de ganancia de la intermediación son enormes y siempre al productor se le busca mantener con precios casi miserables, insuficientes, para que haya una recuperación de lo que se invierte para poder producir, aparte del trabajo, el costo del diésel, el costo de las refacciones, el costo de los implementos agrícolas, de los fertilizantes, de los insumos, todo va para arriba. Entonces, vamos a pedir al compañero Alfredo Echeverría que nos haga un comentario sobre el tema de los precios. Buenos días a todos ustedes. Miren, este año fue atípico, sobre todo en el norte del país. Teníamos alrededor de 4 años con una sequía recurrente que nos llevó a bajar la producción a muy baja escala. En algunos lugares llegamos a perder hasta el 90% de lo que se producía. Hoy, este año, soy de Durango y gracias a las lluvias, las presas están rebosando, están vertiendo mucha agua a los ríos, se están tirando alrededor de 300 metros cúbicos por segundo, entonces nos va a ir bien. Va a haber buena cosecha, afortunadamente para ellos veían en esta cosecha una esperanza de recuperación. Sin embargo, al momento de hablar de precios, vuelven a quedar con esa tristeza que los ha caracterizado durante estos 4 años anteriores. El hecho es, la tristeza la provoca que a la hora de la venta, la inseguridad nos impide pues llevar la venta directa a los almacenes de Segalmex, hoy Alimentación para el Bienestar. En el año pasado se hacían las filas de los productores medianos y chicos, ¿verdad? Y allí los dejaban esperando mucho tiempo y finalmente no les recibían porque por acá llegaban los trailers de los coyotes en grande, ¿verdad? Y de la gente de las organizaciones no muy legales, ¿verdad? El crimen organizado. Entonces, aparte de que le pagaban poco por su grano, todavía le exigían por tonelada 200 pesos más. O sea, eso es una desesperación que los compañeros frijoleros de los estados de Chihuahua, de Durango y de Zacatecas, que son los 3 principales productores de frijol, ¿verdad? Y que es ahí donde se produce el 85% del consumo nacional. Entonces, compañeros, señores periodistas, nosotros venimos el día de hoy a pedirle al doctor José Narro Céspedes, diputado federal, que nos abra la puerta de las comisiones de Agricultura y de Presupuesto y de Hacienda para plantear allí la situación que estamos viviendo en el campo. Es muy necesario que todos los productores, tanto de frijol, maíz, sorgo, arroz, garbanzo, lenteja y otros, podamos tener la seguridad necesaria para que nuestros productos lleguen a la mesa de todos los mexicanos. Pedimos también al compañero doctor que nos abra esas puertas para poder darles a conocer cuál es nuestra situación y por qué pedimos que el presupuesto de egresos de la Federación se eleve en un 25%, que sería poco, pero si se eleva en ese 25%, podemos impulsar un poco la recuperación de los centros de maquinaria que se están desgastando y podemos recuperar un poco la masificación de recuperación de hectáreas que están en desuso por la sequía y por el abandono en que muchos de sus propietarios o sus poseedores tuvieron que hacer para alejarse hacia Estados Unidos. Por eso que el día de hoy estamos aquí, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, de varios estados, que queremos decirles y informarles que la coordinadora tiene representación en los 32 estados de la República
y hoy estamos por aquí desde Sonora, Coahuila, Durango y Oaxaca y otros compañeros, ¿verdad? Tamaulipas, Puebla. Fuimos los comisionados para estar el día de hoy acompañando al doctor y dándoles a ustedes la información. Por fortuna, el frijol no cotiza en la bolsa de Chicago, es el único producto que se vende a la vista del comprador. Y no está en commodity, están solamente el maíz, el arroz y los otros granos. Entonces, muchas gracias por su atención y esperamos que el doctor nos dé una respuesta para poder contar con estas posibilidades de expresar en ese discurso de voces del campo también las voces de los productores de escasos recursos. Muchas gracias. Vamos a pedirle al médico veterinario zootecnista Marco Antonio Martínez Pérez Ayala, que es nuestro dirigente en Tamaulipas, que nos haga un comentario sobre el tema de la ley del agua y también el tema de los granos. Adelante, Marcos. Buenas tardes, buenos días todavía. Pues en Tamaulipas, como todos saben, somos el granero de sorgo del país, pero ya tenemos más de 5 años que el esfuerzo de producir sorgo de temporal no es rentable para la mayoría de los productores que son del sector social. Ellos hablan, los productores, de lo caro que está el diésel, de lo caro que están los fertilizantes, porque ellos no tienen acceso al programa de fertilizantes, porque tienen más de 5 hectáreas. Los productores, los grandes comercializadores les alegan que porque el sorgo se cotiza en la bolsa de Chicago. Eso no es cierto. El sorgo no se cotiza en la bolsa de Chicago. Se cotiza el maíz amarillo y de ahí se toma un referente para pegarle al sorgo nacional. El sorgo nacional, que en la temporada esta que pasó de cosecha, anduvo fluctuando entre 3,500 a 4,000 pesos la tonelada, donde los rendimientos fueron de una 1,5 toneladas por hectárea, no alcanzó a cubrir los gastos de operación. Pero los alimentos balanceados que produce, como siempre, las empresas productoras de alimentos balanceados, sigue hacia el alza. Referente al agua, a nosotros nos preocupa el tema de la nueva ley del agua. ¿Por qué? Porque la vemos que es una ley como comercializadora, no es una ley diseñada para lo que el beneficio primero era el sector social, ¿sí? La ley del agua anula por completo las transmisiones. Ya no vas a poder transmitir un ejido a uno de sus socios, la producción, si el ejido se quiere dividir a sus mismos agremiados. Elimina las ventas. Está bien que elimine el coyotaje en el agua. El problema es que con agua se va a quedar con esas concesiones y no sabemos qué les vaya a hacer a esa concesión o a esos volúmenes de agua. Como decía nuestro líder nacional, el doctor José Narro, nos preocupa que esa ley haya sido diseñada por neoliberales, por gente que le diseñó la ley del agua a Carlos Salinas de Gortari, y el mismo despacho fue el que se conjugó para hacer la nueva ley del agua, que todavía no entra en proceso. Vamos a ver, a leer y a contemplar, porque no ha llegado a las cámaras todavía la ley. Vamos a tratar de llevar nosotros propuestas viables para que sea el uso del agua más social. Referente a la ganadería, que también en Tamaulipas somos exportadores de becerros, como es toda la parte norte del país, Tamaulipas, una parte de San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, las Baja Californias, Nuevo León, son exportadores, Durango, exportadores de becerros, pero tenemos ya más de un año que no se ha podido consolidar la exportación.
y esos becerros van a pasar al mercado nacional, ¿sí? A terminarse de engordar en el mercado nacional, recurriendo con una baja de precio de 20 hasta 30 pesos por kilogramo. Lo que nos preocupa en sí es que seguimos importando carne brasileña. Yo no sé quién autorizó la importación de carne brasileña. Le hacemos un llamado al secretario Ebrard para que le den una revisada. Estamos teniendo problemas de producción de carne en el país y seguimos importando carne de Brasil. Y la otra, más triste, que vemos desde nuestro punto de vista que estamos en el campo, no se va a abrir la frontera y creemos que lo que queda el año y el año que entra. Ya tuvimos gusano barrenador en el estado de Nuevo León y las plantas de mosca están diseñadas hasta el 2027. Está preocupante la ganadería, más que todo el norte, que es la que nos interesa porque no tenemos la capacidad de alimentar a los becerros por el tipo de pasto que contamos en el norte del país. Pues gracias, aquí estamos y todo pues ponemos en tus manos, doctor, para que nos abra las puertas en el foro del día 20 y como decimos allá en mi tierra, todo hasta adelante, hasta donde tope. Muchas gracias. Bueno, en el tema de la Ley General del Agua, teniendo claro que siempre hay una gran voluntad, una vocación democrática de nuestra presidenta, nosotros le pedimos a nuestra presidenta que abra el debate, que permita que los productores, los consumidores, que la gente del campo opine sobre este tema del agua, que es muy importante. Entonces, creo que es muy importante que participen los usuarios de este derecho al agua, los usuarios de las zonas urbanas, los usuarios de las zonas rurales de nuestro país, que abramos el debate, que abramos la discusión. Estamos de acuerdo con los principios que plantea nuestra presidenta de no hacer del agua una mercancía, sino garantizar un derecho para todas y todos los mexicanos, como lo señala el artículo 4 de nuestra Constitución. Entonces, planteamos que se abra la discusión, que se escuche a la gente. Mucha gente que ha trabajado durante muchos años el tema del agua, pues no fue escuchada en esta elaboración de la propuesta. Le pedimos a nuestra presidenta que abramos, así como ella abrió el tema de la reforma política, que abramos también la discusión, el debate, la participación de la gente en el tema del derecho humano al agua. Bueno, pues esto es lo que queríamos comentar en esta conferencia de prensa y pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, sino agradecerle a los medios de comunicación su presencia. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Zapata vive, vive. La lucha sigue y sigue. Zapata vive, vive. La lucha sigue y sigue. ¡Viva la cepa! ¡Viva! Además comentar, como les habíamos dicho, que el presupuesto para el campo para este año fue de 77,108 millones de pesos. El presupuesto para el año que entra, para el campo, es de 75,195 millones de pesos. Es menos 2.5%. La variación que hay en el presupuesto son cerca de 2,000 millones de pesos menos, pero si le metemos la inflación, que es prácticamente el 3.5%, la disminución en términos reales es mucho mayor, es cerca del 5%. Entonces, esto pues es grave para el campo, porque creo que el campo requiere inversión, requiere apoyo para ponerse de pie y para lograr que el campo mexicano sea autosuficiente, lograr que el campo sea autosuficiente en la producción de los alimentos básicos que requiere el pueblo de México. Ya no puede seguir
la cultura de que vendemos becerros de pie y compramos desechos de carne de Estados Unidos. Aquí nos mandan las alitas, las patas, lo que no se comen ellos, o la carne que ya está a punto de caducar. Entonces necesitamos aquí producir alimentos sanos, alimentos saludables para la población. Muchas gracias. Bravo.